estuvo secuestrada durante 24 años en el sótano de su casa. Y su victimario era su propio padre. Esta es la historia del monstruo de Amsterdam. Salimos de América Latina para irnos a Austria, una pequeña ciudad llamada Amsterdam a 120 kilómetros de Viena. El 19 de abril del 2008, un hombre llama a una ambulancia. Dice que en su casa hay una joven que está muy grave. Ella es llevada al hospital. Su nombre es Kirsten Fritzl y el hombre que se presenta con ella es Joseph Fritzl. Él dice que la madre de la joven se fue hace muchos años a unirse a una secta, por lo que le dejó la niña a su cuidado, y que esto había pasado en 4 oportunidades. Es decir, 4 veces habían aparecido bebés en la puerta de la casa con una nota diciendo que eran hijos de Elizabeth y que por favor los cuidaran por ella. Al llegar al hospital, este hombre presenta una supuesta nota de la mamá, o sea, Elizabeth, en donde dice que por favor ayuden a su hija, ya que nunca ha ido a un hospital y le tiene miedo a los extraños, y que la única persona en la que confía es en su abuelo. Pero el diagnóstico de Kirsten es tan alarmante, está entre la vida y la muerte, que a los médicos les urge encontrar a la mamá. Buscan por todas partes. Policía, seguridad social, colegios, hospitales, funerarias, y por ningún lado hay rastro de la sola existencia de Elizabeth. Así que los médicos optaron por acudir a los medios. Era importante encontrarla para poder establecer el diagnóstico y el tratamiento que necesitaba la joven. Pero nada. Entre muchas otras cosas, la joven tenía deficiencia absoluta de vitamina D, es decir, básicamente que nunca le había pegado el sol. Así que las autoridades cambiaron de estrategia. Decidieron ir a la casa de este señor a tomarles muestras de ADN a los hijos que este señor decía que Elizabeth le había dejado en la puerta de la casa. Pero como era de esperarse, este señor estaba muy ocupado para hacerse una prueba de ADN, así que siempre esquivaba a los médicos por todas partes. Después de una semana en el hospital, el 26 de abril, este señor hizo la pantomima de que Elizabeth había vuelto a la casa. Le dijo a su esposa que ya estaba muy arrepentida y que oyó el llamado de los médicos y que por eso había vuelto. Como si nada, que quería ver a su hija que estaba gravemente enferma. Así que Joseph la llevaba al hospital cuando los médicos no estaban, sobre todo cuando el médico general no estaba. Pero la policía ya sabía de esto, así que en una de esas visitas los estaban esperando, pero no le iban a tener nada fácil porque Elizabeth no estaba dispuesta a hablar. Pero con el paso de las horas y teniéndole mucha paciencia, Elizabeth dijo que estaba dispuesta a hablar, bajo una única condición: no volver a ver a su padre jamás en su vida. 2 horas fueron suficientes para que Elizabeth dijera todo. Su padre no solamente la había tenido recluida 24 años en un sótano, sino que también la maltrataba, la golpeaba y abusaba de ella. De hecho, en esos 24 años, Elizabeth había dado a luz 7 veces. Y es que todo parece indicar que este señor ya tenía en la cabeza todo un laberinto para tener a Elizabeth ahí de por vida. Siempre la casa estaba en obra, pero según él le decía a los vecinos que estaba haciendo más habitaciones para recibir inquilinos. Estas son las imágenes del sótano. De acuerdo a las autoridades, tenía todo un laberinto de habitaciones, y desde la entrada para llegar a donde estaba Elizabeth tenía que pasar por 8 puertas con candado. Había muy poca luz natural y muchísimo menos ventilación. El sótano tenía un baño, una cocina, un cuarto de estar y 2 dormitorios. El techo tenía una altura máxima de 1,80 m. Y es que según los vecinos, el tipo había creado una especie de barricada natural alrededor de la casa. Sobra decir que no socializaban con nadie. De hecho, los vecinos se cansaron de invitarlos y ellos nunca contestaban. Si se dan cuenta, toda la parte del jardín tiene árboles. Se sabe que uno de los vecinos una vez intentó ayudar a cortar el pasto y Joseph no dejó. Y lo raro fue que nadie, absolutamente nadie en todo el vecindario sospechó de nada. Es decir, el tipo no solo era un genio, sino también era un manipulador para convencer absolutamente a todo el mundo de que Elizabeth se había ido a una secta. Pero bueno, ¿por qué hizo esto? Aquí viene la historia resumida porque evidentemente es mucho más larga. Este señor venía de una familia pobre. Creció durante la Segunda Guerra Mundial y su relación con su mamá era un poco perturbadora. Luego conoce a Rosemary, esta que tiene el circulito rojo. Según la familia de ella, al principio el tipo era súper caballeroso y se fue transformando en un monstruo. En 1967, este señor abusó de una mujer, lo descubrieron, fue condenado a 18 meses, de los cuales cumplió 12.
hubo un segundo intento de abuso contra otra mujer, que afortunadamente no se dio, y cuando salió de la cárcel, adivinen, Rosemary lo perdonó. Pero bueno, resulta que la pareja de Rosemary y Joseph tuvieron 7 hijos, de las cuales Elizabeth fue la más rebelde. Se intentó escapar varias veces, de hecho huyó de la casa una vez y se fue a Viena, porque ya había maltrato en la casa. La policía la encontró en Viena y la llevó a Amstetten, a la casa de sus padres. Y ahí empezó el martirio. Resumiendo los hechos, Elizabeth había sido abusada desde los 11 años. El 28 de agosto de 1984 ella desaparece. Luego testificará que su padre la drogó con éter, la amarró, la bajó y la encerró en el sótano. La tenía encadenada a una pared y solamente la soltaba para de ella. Los primeros 4 años los pasó casi en soledad, hasta que en 1988 quedó embarazada por primera vez de Kirsten. Tenía 22 años. Ella tuvo un total de 7 hijos, como les decía. Lisa, Mónica y Alexander eran los 3 de la mitad, a quienes por razones desconocidas se los llevó a la superficie a que vivieran su vida normal. Pero los otros 4, Kirsten y Stefan, que eran los mayores, Félix, que era el menor, los tuvo junto a su madre en el sótano, y Michael, quien falleció a los 3 días de nacido, y que según Elizabeth, su cuerpo fue quemado por este señor en el horno de la casa. Lo peor es que dicen algunos de sus amigos que sí hubo señales. Ella tenía una relación con alguien. Las amigas la conocían y decían que ella no se había podido escapar así como así. Pero este señor convenció a todo el mundo de lo contrario. Así que nadie la buscó. Después de 8.516 días de cautiverio, Elizabeth Fritzl, que ya no usa ese apellido, pudo ver la luz del sol. En este momento, ella vive una vida relativamente tranquila, escondida de los medios, como les digo, no usa el apellido. Por lo que por respeto a ella, ni me molesto en buscar una foto actual. En cuanto a este señor, si se le puede llamar así, en marzo del 2009 aceptó los cargos de incesto, pero rechazó los cargos de esclavitud y por lo que les conté del bebé recién nacido. Pero 2 días después acepta todos los cargos. El juicio fue el 16 de marzo y el 19 de marzo el jurado dio su veredicto: cadena perpetua e internamiento psiquiátrico para este señor. Es que a mí me dicen que sea imparcial, pero yo no puedo ser imparcial, y menos con un caso de estos. A ver, pero bueno, en fin, se sabe que hace poco se negó a ser movido de la prisión de alta seguridad. Pues es que obvio, yo creo que este señor no dura vivo en ninguna parte. Lo tienen que tener vigilado porque, bueno, ustedes saben lo que le podría pasar. Pero haciendo esta investigación, ¿saben qué me parece lo peor? Que ella, después de todo lo que tuvo que vivir, hay medios que le estén robando el derecho de tener una vida privada. Todo por la primicia de una noticia. Pero bueno, como siempre, si les gusta el contenido, like, comentario bonito y nos vemos en el próximo caso.